Listo, jóvenes. Entonces, ahora voy a explicar la parte de la teoría de lógica, ¿sí? La parte de lógica, ¿sí? Listo. Y dentro de lógica, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Allá, vamos a ver, como primer punto, las principales equivalencias o leyes lógicas. Luego vamos a ver la relación entre la lógica y los conjuntos. Vamos a ver también las funciones proposicionales y los cuantificadores. Luego la negación de cuantificadores y por último nuestros circuitos lógicos, ¿sí? Entonces voy a empezar, ¿sí? Voy a empezar con las principales equivalencias o leyes lógicas, ¿sí? Principales equivalencias lógicas o leyes lógicas, ¿no? Principales equivalencias lógicas. Ahí está. O principales leyes lógicas, como quieras decir. Acá, por ejemplo, tenemos como primer punto las leyes de la conjunción. ¿Ya? Leyes de la conjunción. A ver, ¿qué dice la primera ley? Ajá. La primera ley dice que P, la proposición P, y la negación de esa misma proposición obtenemos que es falso. ¿Sí? Repito, P y la negación de esa primera proposición es falso. Como segundo punto, dentro de las leyes de la conjunción, tenemos de que, a ver, vamos a ver, P y verdadero, ¿está? Dice que equivale a decir P. Ahí está, ¿sí? Nuestras proposiciones P. Y la última ley de la conjunción dice lo siguiente: la proposición P y falso dice que tenemos o es equivalente a falso. Ahí está entonces, ¿sí? Las leyes de la conjunción. Ahora vamos a ver también como punto B, ¿ya? Leyes de la disyunción, ¿ya? De la disyunción. A ver, ¿qué dice, no? P, como primer punto, P o la negación de esa misma proposición P dice que tenemos o es equivalente a verdadero. Otra ley de la disyunción dice que P o verdadero es equivalente a verdadero. Y la última ley de la disyunción dice de que P o falso equivale a decir la proposición P. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tenemos dentro de las principales equivalencias lógicas las leyes de la conjunción y las leyes de la disyunción. Vamos a seguir entonces con las principales equivalencias lógicas. Ahora vamos a ver la parte C. La parte C dice leyes distributivas, ¿ya? Vamos a hablar acerca de las leyes distributivas. Listo. Como primera ley dice lo siguiente, ¿no? P, I, Q, O, R. ¿Ya? Dice que es equivalente a decir P, I, Q, ¿está? O P, I, R. Ahí está, ¿no? La primera ley distributiva. Nuestra segunda ley distributiva dice P, O, Q y R. ¿Esto a qué equivale? ¿No? Dice que es P, O, Q, y P, O, R. Ahí está, ¿no? Entonces tú observas que se llama distributiva porque te podría decir que la P se distribuye para ambos paréntesis. Continuamos. Ahora vamos a ver la parte de
las leyes, ¿ya?, de la condicional, ¿sí? Leyes de la condicional. Listo. La primera ley, ¿sí? ¿Qué dice? Que P entonces Q equivale a decir negación de P o Q, ¿eh? Listo. Y la segunda ley que dice que la negación de P entonces Q equivale a decir, ¿sí?, P y la negación de Q. Ya vamos a ver más adelante que estas leyes que estamos viendo nos van a servir para simplificar proposiciones compuestas, ¿sí? Entonces por eso estoy explicando la primera parte, que es la teoría. Seguimos viendo las leyes de la bicondicional, ¿ya? Leyes de la bicondicional. Listo. Vamos a ver la primera ley, que dice que si tenemos que P sí y solo si Q, esto equivale a decir ¿a qué? A P entonces Q y Q entonces P. O sea, aquí hemos convertido la bicondicional, ¿ya?, en dos condicionales, ¿sí? Y vamos a ver la segunda ley, que dice otra vez P si y solo si Q también es equivalente a decir P y Q, ahí está, o negación de P y negación de Q, ¿ya? Entonces en este caso, esta segunda propiedad de la bicondicional me ha servido para convertir en conjunción y en disyunción. ¿Listo? Esto es lo que vamos a ver, ¿ya? Entonces acá tenemos dos conjunciones con una disyunción. Y me parece que esta es la que más vamos a utilizar, porque ya vamos a ver que cuando simplifiquemos, ¿ya?, proposiciones compuestas, lo principal va a ser convertir todo a conjunción y disyunción. Conseguimos con la teoría, ¿sí? Ahora vamos a ver la parte F, ¿ya? ¿Qué dice la parte F? Ajá. Leyes de la disyunción exclusiva, ¿ya? Entonces eso vamos a anotar, leyes de la disyunción exclusiva. Listo. ¿Qué dice estas dos leyes? La primera, ¿ya? Si yo tengo P o Q, ¿ya? Recuerda que así se lee, o P o Q, dice que equivale a decir a la negación de P si y solo si Q. Ahí está, ¿ya? Y la segunda ley que dice que si yo tengo o P o Q, esto equivale a decir a P o Q y negación de P o negación de Q, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces, acá vamos a ver, ¿ya?, que esta disyunción exclusiva lo he convertido ¿en qué? En una disyunción, luego en una conjunción y otra vez en otra disyunción, ¿ya? Y eso es lo que vamos a utilizar, porque repito, para poder simplificar proposiciones compuestas, ¿ya?, para poder simplificar proposiciones compuestas, lo que nos interesa es convertir todo a conjunciones y disyunciones. Seguimos, ¿ya?, con las leyes de Morgan ahora, ¿ya? La parte G, vamos a ver las leyes de Morgan. Ahí está, ¿ya?, las leyes de Morgan. Entonces, vamos a ver la primera ley, que dice negación de P y Q, ¿ya?, negación de P y Q, ¿a qué es equivalente? Eso lo vamos a ver. Es equivalente a la negación de P o la negación de Q. La segunda ley que dice que la negación de P o Q es equivalente a decir negación de P y negación de Q, ¿sí?
Entonces, ¿qué tenemos en esta primera ley de Morgan? ¿Sí? Que la conjunción, miren, que la conjunción lo hemos convertido en una disyunción. ¿A qué es al revés? La disyunción lo hemos convertido en una conjunción. Y para terminar esta primera parte de la teoría, ¿sí? Voy a explicar acerca de las leyes de absorción. ¿Ya? Leyes de absorción. Listo. ¿Qué dice la primera ley de absorción? Ya que si yo tengo P y P o Q, esto simplemente será P. Ahí está, ¿ve? La segunda ley de absorción, que si yo tengo P o P y Q, esto a qué es equivalente, también será equivalente a P. Otra ley dice que si yo tengo P y negación de P o Q, esto debe ser equivalente a decir P y Q. Y la última ley, que dice que si yo tengo P o negación de P y Q, esto será equivalente a decir P o Q. Listo. Entonces, con esto hemos terminado, ¿sí?, la primera parte de la teoría de principales equivalencias lógicas. Listo, para complementar la teoría vamos a ver dos ejemplos. Empezamos con el primero, ¿sí? Simplifica la siguiente expresión y me dan esta expresión. Entonces vamos a poner a prueba todo lo que hemos visto. Recuerda que nuestro objetivo es convertir todos estos conectivos lógicos, ¿sí?, todos estos conectivos lógicos simplemente en conjunciones y en disyunciones. Pero vamos a observar lo interesante acá. Observe esta parte. Acá tenemos dos proposiciones unidas mediante la conjunción, ¿sí? Mediante la conjunción. Es más, acá tengo una proposición y acá está la negación de esa. Entonces me acuerdo, ¿ya?, de la primera ley de la conjunción, ¿no? Que dice P y negación de P, que equivale a decir falso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo lo copio igual, lo demás. Acá pongo negación de P y Q. Entonces, y en vez de todo ese paréntesis le pongo falso. ¿Eh? Ahí está. Listo. Y la negación de Q. Listo. ¿Y qué hemos utilizado acá? Una de las leyes de la conjunción. Eso vamos a anotar, ¿ya? Ley de la, conjunción. Ya está. Y hemos utilizado la primera ley. Listo. Luego, ¿ya?, ahora sí, nuestro objetivo es convertir todos los conectivos lógicos en conjunciones o en disyunciones, ¿no? Entonces yo debo atacar esta parte, ¿sí? Para eso voy a utilizar una de las leyes de la condicional. ¿Y cuál voy a utilizar? Voy a utilizar la primera. ¿Qué dice la primera ley de la condicional? Que si yo tengo dos proposiciones, ¿no?, la primera y la segunda, unidas por una condicional, esto equivale a decir a la negación de la primera. Entonces vamos a negar la primera. Listo. Pero ¿qué conectivo lógico ahora voy a poner? Voy a poner la disyunción, ¿no? Y más bien con la segunda proposición no sucede nada. Ahí está. ¿Ve? Y todo lo demás lo dejamos igual. ¿Y qué he utilizado ahora? La ley de la condicional. Otra vez usé la primera ley. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿sí?, nuestro objetivo es lo siguiente. ¿Ya? Es este paréntesis, ¿sí? Para eso voy a utilizar una de las leyes de Morgan. Ya está. Que en este caso debe ser la primera, ¿no? La negación de una conjunción, ¿sí? La negación de una conjunción. ¿Qué hice de acuerdo a las leyes de Morgan? Que debe ser la negación de la primera. Entonces, negación de la primera, ¿sí? Negación de P. Pero ahora el conectivo lógico debe ser
la disyunción o la negación de la segunda. Listo, ahí está, ¿no? Bueno, y todo lo demás es lo mismo. ¿Y que he utilizado acá? Una de las leyes de Morgan. ¿Qué ley he utilizado? La primera. Pero antes de seguir, te has dado cuenta de que esto lo podemos arreglar, ¿no? Negación de negación simplemente es afirmación, ¿no? P o negación de Q o falso y la negación de Q, ¿no? Bueno, y no hemos utilizado ninguna ley. Ahora, ¿sí? Nuestro objetivo va a ser trabajar toda esta parte, ¿no? Tratar de desaparecer al falso. Pero para eso me doy cuenta que acá tengo una disyunción. Entonces se sobreentiende que voy a usar una de las leyes de la disyunción. En este caso, ¿cuál debe ser? La tercera, ¿no? En la tercera dice P o F. ¿A qué equivale a decir? A P. Entonces acá tengo mi primera proposición o la segunda proposición, que en este caso es falso. Entonces todo esto equivale a decir simplemente la primera proposición. Vamos a ver, que en este caso debe ser, ¿no? P o negación de Q. Listo, y acá le pongo I, la negación de Q, que es lo que nosotros no utilizamos, ¿no? Acá usé entonces la ley de la disyunción. Listo, disyunción. ¿Y qué ley he utilizado? La tercera ley, ¿no? De acuerdo a la teoría que se te explicó. Ahora, vamos a ver esto, pero lo vamos a arreglar. Recuerda de que P y Q equivale a decir Q y P. Entonces yo lo puedo invertir así. Negación de Q y, ¿ya? Y acá todavía lo voy a seguir arreglando. Negación de Q o P. O sea, ¿qué quiero decir con esto? De que si yo tengo P y Q y tengo Q y P, es lo mismo. O también, si yo tengo P o negación de Q, yo puedo escribir negación de Q o P. O sea, no hay ningún problema. Ahora me voy a dar cuenta, me voy a acordar de una de las leyes de la absorción, ¿no? Tengo una proposición, ¿sí? Tengo una proposición unidos por una conjunción y luego tengo otra proposición. Entonces justo esto encaja con una de las leyes de Morgan, que es la primera, ¿sí? Si nosotros revisamos, todo esto simplemente es igual a decir negación de Q. ¿Ya? Entonces, ¿qué hemos utilizado para esta partecita? La ley de Morgan. Listo. ¿Pero qué ley de Morgan he utilizado? La primera. ¿Ya? Entonces, no te olvides todo lo que se te está explicando ahora. Entonces, vamos a seguir con nuestro segundo ejemplo. Dice lo siguiente, si la proposición, ¿no? Negación de P y Q, ¿sí? Entonces, negación de R o negación de F es falsa. Me piden hallar el valor de verdad de cada una de las proposiciones simples, que en este caso son P, Q, R y F. Entonces, para esto, mira lo que vamos a hacer. ¿Ya? Lo vamos a copiar igualito, negación de P y Q. Entonces, negación de R o negación de F. ¿Ya? Entonces, acá nos acordamos lo de la primera parte lógica, ¿no? De las tablas de verdad. Si tú tenías una condicional, ¿sí? Y te estaban indicando de que toda esta proposición es falsa, entonces nunca te olvides, en la condicional, para que sea falsa toda la proposición, la primera debe ser verdadera y la segunda debe ser falsa, ¿eh? Entonces la primera verdadera y la segunda falsa, ¿no? Recuerda lo que hacíamos, ¿no? Verdadero, entonces falso debe ser falso. Ya está. Luego, entonces nuestro ejercicio lo vamos a desdoblar en dos partes, ¿sí? Acá está la primera, ¿ya? A ver, vamos a arreglar mejor, ¿ya? Entonces la primera, que la negación de P y Q es equivalente a decir verdadero. Y la otra proposición es que la negación de R o eh, la negación, la negación de S equivale a decir que falso. Eso hemos tenido, ¿ya?
Entonces vamos a arreglar acá, no se nota muy bien. Recuerda que esto es negación de S, ¿ya? A ver, vamos a arreglarlo. A ver, ahí está. Negación de S, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Acá, en la conjunción, para que sea verdadero todo, las dos tienen que ser verdadero. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Que la negación de P debe ser verdadero, también Q debe ser verdadero. Entonces, acá ya podemos dar una parte de la respuesta. Si la negación de P es verdadero, tú ya sabes que P debe ser falso. Nuestra primera respuesta. La segunda que dice que Q es verdadero. Ahí está. ¿Ya? Vámonos con la otra parte. ¿Sí? Por acá. Por acá. Acá tengo una disyunción. Y en una disyunción, para que sea falso, las dos deben ser falsas. ¿Qué quiero decir? Que la negación de R debe ser falso y la negación de S también. Y vamos a pensar, si la negación de R es falso, R que debe ser verdadero. De la misma manera, si la negación de S es falso, S que debe ser también verdadero. Entonces ahí está otro tipo de ejercicio para que ustedes lo puedan revisar.